En este momento con un estudio especial que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Y rápidamente vamos a prepararnos con la palabra para que salgan temprano, porque a las 5 vamos a estar todos de nuevo. Pruebas contundentes del rapto pretribulación. El candelabro regresa al pueblo original, que es Israel. Estoy hablando de este candelabro que lo tiene la iglesia, usted de la pastora, por todo lado aquí. Antes que entremos a la lectura, este candelabro de 7 brazos, de 6 pies de altura, tenía que permanecer las 24 horas sus luces encendidas en el lugar santísimo. Cada 24 horas el sumo sacerdote, que es el único que podía entrar, cada 24 horas el sumo sacerdote entraba y llenaba de aceite otra vez la lamparita para que siguieran encendidas. De acuerdo a los estudios escatológicos que tenemos en nuestro masterclass y en nuestro libro Israel al filo, el candelabro representa en hebreo Ruach Kodesh, que quiere decir Espíritu Santo. Representa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esa llama que cada iglesia necesita tener permanentemente. Una iglesia que no cree en el mover del Espíritu Santo es una iglesia muerta. Muerta porque no tiene la luz del Espíritu Santo. Necesita esa luz, que es el mover del Espíritu Santo. También existe lo que se llama fuego extraño. Y la Biblia nos advierte a tener cuidado con el fuego extraño. El fuego extraño es una manifestación extraña, contraria al Espíritu Santo, y que se infiltra en las iglesias. Y multitudes de pastores hoy en día, en especial en América Latina, han sido arrastrados en forma impresionante por ese fuego extraño. Recuerdo que hace varios años estábamos en Francia y fuimos invitados a una comida especial en la casa de una de las realezas, de una señora que viene de la realeza de los príncipes. Y en esa cena especial de esta señora de la realeza, también había invitado a otro predicador americano, anglosajón. Y allí lo conocí a él. Él era de Nuevo México. Y allí estuvimos hablando y allí me contó una experiencia él. Dice, había un congreso en Lima, Perú. En ese congreso, dijo, había muchísimos pastores. Y yo era uno de los panelistas para participar en ese congreso. Y antes que me tocara a mí, dice, minutos previos que me tocara a mí, estaba, dijo, hablando, terminando, una famosa mujer de origen mexicano, que no quiero mencionar su nombre, pero que aquí en Perú la traía muchísimo también.
Supuestamente la especialidad de esta mujer era exactamente la manifestación del Espíritu Santo. Se hizo famosa porque cobraba abiertamente cuánto dinero quieres dar para recibir la unción. Entre más dólares hay, más rápida será la unción, decía ella. Y increíble, los pastores grandototes de Lima, de Perú, traían o traen todavía este tipo de personas. No es que traen todavía. En ese momento dice que se está dando una manifestación impresionante cuando esta mujer está poniendo esa, entre comillas, administración. Me dijo el americano, frente allí en la mesa ante la realeza, el gringuito, me dijo, yo me impacté. Inmediatamente traté de salirme a mi oficina para irme a meter a ese fuego. Y cuando me iba a levantar, en voz audible, un gringuito, los gringuitos son gente que si hay algo que tenemos que quitarnos el sombrero con los gringuitos, es la honestidad de ellos. Ellos son eminentemente honestos. Cuando ellos van a hablar, hablan con una tremenda honestidad. Y me dijo el gringuito, cuando yo quise levantarme emocionado para meterme en ese fuego que estaba cayendo, escuché una voz audible que me dijo, no vayas. Eso es fuego extraño, no es mi Espíritu Santo. O sea que existe esa manifestación extraña a este símbolo. Como dijimos, este símbolo representa al Espíritu Santo. Desde que se destruyó el segundo templo, la minorá de oro puro que existía en el templo, supuestamente el general Tito se la llevó para Roma. El templo no se ha vuelto a reconstruir. El sueño del pueblo judío es reconstruir ese tercer templo y volver a poner en el lugar santísimo. Vamos a la imagen, si tenemos aquí, a la imagen, y volver a reconstruir. Aquí es la minorá que está frente al parlamento israelí. Allí, cuando estaba jovencito viviendo en Israel, me tomé esta foto frente a esa gigantesca minorá. Y esta que estoy señalando ya reciente aquí, esa actualmente está protegida por vidrio antibala, ¿cómo se dice? Blindada. Es la minorá ya original, de 24 quilatos de oro y de 6 pies de altura. Ya está lista para cuando se reconstruya el tercer templo. Interesante, y ese tema lo tocamos en profundidad, tanto en mi libro Israel al filo, pero más profundo en nuestro canal de Masterclass. Toda iglesia necesita la verdadera luz del Espíritu Santo. O mejor dicho, necesita el Espíritu Santo. Si la iglesia no tiene al Espíritu Santo, por muy bonito que enseñe, va a ser una iglesia muerta. Como una de las 7 iglesias que Dios le dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Y aunque ustedes, como dijimos, no es extraño que encontremos aquí en Lima mismo, aquí en Perú, iglesias con impresionantes manifestaciones
Pero lo primero que se tiene que preguntar es: ¿quién es el pastor? Si es alguien que se llama apóstol, de inmediato tiene que levantar las antenas. No estoy en contra de que alguien se llame apóstol, pero el solo hecho que ya tenga ese título en un periodo en que la Biblia no habla de verdaderos apóstoles, sino de falsos, eso no quiere decir que no existan algunos que son buenos hombres de Dios, porque siempre lo va a haber. Pero el solo hecho que en su iglesia el líder se autonombre apóstol, de inmediato levante las antenas. ¿Qué quiere decir? Indague quién es él. Número uno, mire si es soberbio. Si es eminentemente soberbio, automáticamente se da cuenta que no pertenece al fuego del Espíritu Santo, sino que pertenece al fuego extraño. Número dos, si lo escucha decir que su papi de la unción es el hombre de aquí o de allá y le llama papi, es otra antena de alerta roja. O la alarma como el 911. Es una alarma. Porque la Biblia dice: y no llaméis padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, vuestro Padre celestial, el único que le puede dar la unción. Esos dos elementos son primordiales para saber si en tu iglesia lo que se está moviendo es el verdadero Espíritu Santo o es fuego extraño. Amén. Vamos rápidamente a la palabra del Señor. Primera carta de Tesalónica, capítulo 4, versículo 13 al 17. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Sin lugar a duda, uno de los regocijos más grandes entre todos nosotros es que cuando un ser querido se nos va y sabemos que ese ser querido murió en Cristo Jesús, eso nos llena, aunque nos duele en el corazón por la pérdida de ese ser querido, pero al mismo tiempo nos alienta a saber que nuestro ser querido está en la presencia del Señor, viviendo una mejor vida que la que se vive aquí en la tierra. A veces tenemos preguntas nosotros que no tenemos respuestas, en especial aquellos que pierden un ser querido, y en especial si son jóvenes. Se preguntan: ¿y por qué? ¿Y por qué me la quitaste? ¿Y por qué me lo quitaste? Y vienen esas preguntas que tienen razón al hacerlas en su momento. Pero como decía un gran escritor de Estados Unidos, y que uso su dicho popularmente, cuando lo que Dios hace a veces no tiene sentido para nosotros. Sí, nosotros no tenemos esa respuesta. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero el Altísimo sí sabe. Y Él sabe por qué te lleva antes o después. Esa es la respuesta del Altísimo. Él sabe por qué lo hace. Él no se equivoca en lo más mínimo. Él no se equivoca. Así es que Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica, que estaban en ese momento
dolido por sus seres queridos que se le habían ido. Seres queridos preciosos en su iglesia, que posiblemente habían sido los primeros miembros desde que había llegado muchos años atrás el apóstol San Pablo a fundar esa iglesia. Ahora los hermanos de Tesalónica están dolidos y posiblemente escuchaban los mensajes del judaísmo que no creía en Jesús y que les decía: se murió y tú no tienes evidencia qué pasó con él, y no vas a saber porque ya se murió, y no hasta que resucite, y hasta que resucite no te vas a dar cuenta si se salvó o no se salvó. Y esas dudas se las dejaban a los cristianos, judeos cristianos en Tesalónica. El apóstol San Pablo viene con una gran noticia para ellos: no se entristezcan, sus seres queridos no van a resucitar hasta el final de los tiempos. Sus seres queridos en este momento no están dormidos en un sepulcro como dicen los adventistas. Sus seres queridos, le dijo Pablo, su alma y su espíritu están con el Señor en las moradas celestiales. Y así lo va a detallar aquí. Sigamos, dice: si creemos que Jesús murió, versículo 14, y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Traerá Dios. Mire qué lindo. Bueno, pero si están en el sepulcro, como dicen los adventistas, si al morir que está allí inerte, dormido, y que también hay preguntas para ellos: ¿y qué de los cristianos que quemaron y su ceniza se regó? Entonces a veces es fácil hacer declaraciones doctrinales sin tener fundamento, sin tener respuestas. Aquí Jesús les aclara y dice que esas almas están con el Señor, y como están con el Señor en el arrebatamiento, van a venir junto con el Señor a lo que vamos a explicar. ¿Y por qué vienen con el Señor esas almas? Porque Dios ha prometido a sus santos que el día del arrebatamiento, eso lo dijo Pablo también simultáneamente a los Corintios, el día del arrebatamiento los cuerpos resucitarán primero. Es decir, Dios ha prometido resucitar espíritu, alma y cuerpo. Esas almas que vienen para recibir sus cuerpos resucitados y glorificados en forma angelical para cumplir la promesa del Señor. Y dice el versículo 15: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Nótese, da a entender aquí que va a haber una crisis espiritual profunda. Por supuesto que a mí me fascinaría que lo que dicen todos estos grandes falsos profetas, como el señor Ronnie Chávez de Costa Rica, de que antes de la venida del Señor tiene que haber un gigantesco avivamiento mundial, y citan el pasaje: porque la postrera será más grande que la primera. Suena lindo, suena bonito, pero el problema es que no es bíblico. El Señor no está hablando, y lo explico bien a nuestros jóvenes en profundidad, aquí en el libro Israel al Filo y en el tema, en el canal de Masterclass. La postrera será más grande que la primera. Está hablando, Joel no está hablando de la iglesia,
está hablando exclusivamente del pueblo de Israel. Y lo dice clarísimo en el capítulo 2, dice: esto es promesa para la casa de Judá. ¿Y por qué dice que la postrera será más grande que la primera? A ver, el que de ustedes aquí me diga dónde fue la primera gigantesca manifestación del Espíritu Santo o en qué pueblo fue, la pastora lo invita a comer ahora. A ver, ¿dónde fue la primera gigantesca manifestación del Espíritu Santo y en qué pueblo sucedió? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿En qué pueblo está el aposento alto? Israel. Así que la primera comenzó en Israel y la postrera terminará en Israel. Es por eso que dice: los primeros serán últimos y los últimos, que fue la iglesia gentil, el entrar en el plan de Dios, entre ahí serán los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Volviendo a esta profundidad, de manera que nos gustaría ese gran avivamiento, pero cuando leemos a Jesús, no a toda esa cantidad de elementos que, por cierto, se les olvida de dónde vienen ellos y se han vuelto sumamente soberbios e intocables, y que el evangelio para ellos ha sido negocio, y buen negocio, porque se han vuelto millonarios. Solo que hacerse millonario utilizando a Dios es algo que no se lo recomiendo a nadie, porque cuando muera la factura se le va a pasar. El evangelio no es para negocio. El evangelio es un regalo de Dios para todas las almas. El gran problema para estos hombres va a ser el día que tengan que resucitar, no en el rapto, porque ellos no van a resucitar en el rapto. Ellos resucitarán en la segunda resurrección, lo que se conoce como el día del gran juicio final, donde resucitarán todos los malos. Ese día comparecerán ellos ante el gran trono, incluyendo esa mujer que me hablaban de Puerto Rico, que exageradamente $80,000 le pagaron los pastores de Lima. Qué tremendo juicio están llevando estos pastores en sus cabezas, porque hay iglesitas aquí en Perú donde anhelan una ofrenda de $2,000 para poner el techito de sus iglesias. Y estos líderes, pastores de aquí, en lugar de recoger ese dinero que gastan en proporciones grandes solo porque quieren recibir una supuesta unción de estas personas, que como ya dijimos, se trata de fuego extraño, sacrifican el dinero de su propia iglesia y algún día se les va a pasar la factura. Algún día. En ese día que resucitarán, el día del juicio final, comparecerán ante el gran trono blanco y ellos le dirán, el apóstol tal, la profetisa tal, le dirán: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Y el Altísimo les responderá: nunca los conocí,
Y utilizo otra palabra que en las traducciones ya la quitaron porque es muy fuerte, pero que está en el original. Dice: nunca los conocí, malditos, hacedores de maldad. ¿Qué quiere decir nunca los conocí? Que nunca fueron del Señor. Lo explico en mi libro Israel, Camino al Falso Profeta, que solo está disponible en Amazon. Allí explico que nunca, a pesar de que vinieron al Evangelio, a pesar que se bautizaron, a pesar que fueron a un instituto bíblico, a pesar de que sacaron títulos de teología, a pesar de que fueron prominentes maestros, desde el principio nunca tuvieron el sello del Espíritu Santo. Nunca lo tuvieron. Eso es lo que quiere decir el Señor con eso. Yo nunca los conocí. Versículo 16. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Tenemos, yo diría, como la primera parte de este estudio, y está en nuestro canal de YouTube, Antonio Polainos Oficial, donde explico con creces de que el arrebatamiento estará acompañado por una batalla celestial. El tema se llama ¿por qué la iglesia no pasa por la gran tribulación? Allí doy pruebas contundentes de esa batalla del segundo cielo, con esos personajes que visitaron a los incas aquí en Perú y que están, por cierto, a punto de caer. Se lo recomiendo en nuestro canal de YouTube, Antonio Polainos Oficial. El tema es ¿por qué la iglesia no pasará por la gran tribulación? Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Nótese, la palabra aquí en el aire quiere decir esparaos en griego, que es el original. Significa segundo cielo. O sea que el Señor en el arrebatamiento no viene a la tierra. Por eso no se le puede llamar segunda venida. Por eso los evangélicos tienen que aprender bien, por la confusión profunda y crítica que se está dando en las redes sociales, de una multitud de empíricos predicadores en las redes sociales que confunden rapto con segunda venida de Cristo. Se dice segunda venida porque Él ya estuvo hace 2000 años en la tierra. Al decir segunda venida es porque pisa tierra por segunda vez. Pero en el rapto Jesús no viene a la tierra. Aquí lo acabamos de leer. Jesús llega al segundo cielo, donde Él esperará a su iglesia. La iglesia, de acuerdo al apóstol San Pablo, la iglesia primeramente es arrebatada a las nubes. Las nubes hay nomás, donde termina el oxígeno. A partir de allí en adelante no hay oxígeno. Y como explico en el tema por qué la iglesia no pasa, o momentos antes y después del rapto, explico por qué el Señor es tan perfecto cuando dice Pablo en las nubes. Porque en las nubes vamos a necesitar trajes especiales o trajes espaciales para poder viajar al espacio. El problema es que la NASA no tiene suficiente traje para todos los millones que vamos a ser arrebatados. Pero gracias a Dios que Jesús no necesita de la NASA. Así que en su poder extraordinario, allí en las nubes nos dará cuerpos glorificados, o sea, cuerpos angelicales,
como los ángeles se trasladan al cielo, se trasladan a la tierra. Así que allí en las nubes recibimos cuerpos glorificados y posiblemente allí vamos a recibir vestiduras blancas. Y allí, como la novia del Cordero, viajaremos con el siervo. En el Antiguo Testamento hay otro tema que le recomiendo, la primera parte en nuestro canal de YouTube, se llama El pasado se vuelve futuro, donde estoy hablando que lo que pasó con Abraham, Isaac y el criado de Abraham, que es símbolo del Espíritu Santo, cuya misión era traer la novia de Isaac. La misión del Espíritu Santo es, desde que se fue el Señor, es cuidar, proteger a la iglesia, alumbrar a la iglesia, cuidar a la iglesia como una novia y prepararla para llevársela al Señor y presentársela como la novia del Cordero en el segundo cielo. Ahí termina la misión del Espíritu Santo. Es por eso que dicen que con el arrebatamiento termina la plenitud del Espíritu Santo. Es correcto. Ahí termina la plenitud. Que es decir, plenitud quiere decir que se derrama sobre toda carne. Y vuelve, no es que desaparece el Espíritu Santo, vuelve de nuevo el Espíritu Santo. O sea, el candelabro vuelve de nuevo a su pueblo original. ¿Dónde estuvo originalmente esta menorá? ¿A dónde? En el pueblo de Israel. ¿A quién volverá después que la iglesia sea arrebatada? ¿Ahora entiende por qué la postrera será más grande que la primera? Ahí viene el poder del Espíritu Santo. Vamos, por favor, sí. ¿Quién no sueña con esto? ¿Cuántos de ustedes en las redes sociales no sueñan con esto? Que nadie te robe ese sueño, y mucho menos estos falsos predicadores de las redes sociales o estos falsos apóstoles o esos que te quieren adormecer de que la iglesia pasa por la gran tribulación. Que nadie te quite ese sueño. Después del arrebatamiento vamos a hablar de todo esto. Mateo 24, Daniel 9 y 12, Lucas capítulo 21 y Marcos 13, más Jeremías 30 y Apocalipsis capítulo 7. Todos estos capítulos que estoy citando se relacionan, todos los pasajes relacionan a este periodo exclusivamente con el programa de Dios para Israel. Por lo tanto, la iglesia no estará presente en ese periodo de 7 años de la gran tribulación. Y ese es el grandísimo problema en la actualidad que nuestra iglesia todavía no entiende. No entiende que hay múltiples de pasajes donde el trato de Dios en todo el periodo de la gran tribulación es únicamente con Israel. Pero desde que apareció esta pandemia y al finalizar la pandemia, donde nuestro pueblo evangélico, al igual que los inconversos, estuvieron en una encerrona, en algunos países hasta 6 meses encerrados, sin tener culto. Un plan, pero bien, ¿cómo se puede decir? Maquiavelo de Satanás, donde hizo que nuestra iglesia se enfriara. Por eso la teoría de que no necesariamente tienes que estar congregado para ser salvo. Hay que tener cuidado con eso, porque es importante congregarse, porque la palabra del Señor dice que donde están 2 o 3, está hablando de la congregación, allí Él está en medio.
Y en la multitud de los sabios está la sabiduría. Es en el pueblo, es junto donde vamos a recibir esa coinonía del Señor. Por eso Pablo dijo, y no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, y cuanto más cuando veáis que la venida de Jesús está cerca. Pero después de esta pandemia, volvamos a la imagen, después de esta pandemia, no solamente entró una frialdad en la iglesia, una frialdad extraña, porque están fríos pero sí quieren el fuego. El problema es que, ¿cómo vas a encender un fuego cuando a la leña le estás echando agua? ¿Verdad que no se puede encender? Para que se encienda necesitan gas y la chispa del fósforo. Bueno, ustedes vinieron sumamente helados, pero quieren tener el fuego, pero no el fuego del Espíritu Santo, porque no se puede recibir así. Y entonces allí es cuando les ha venido el fuego extraño. Y hoy tenemos muchísimas iglesias repletísimas después de la pandemia. Pero como hemos hablado desde el viernes para acá, hay un mensaje sumamente light en la inmensa mayoría de los predicadores, eminentemente light, y una ausencia profunda del verdadero Espíritu Santo en ellos. Así que están recibiendo juego, pero juego extraño. Este movimiento, después de la pandemia, es cuando se ha levantado una multitud de empíricos predicadores, algunos que no sabemos quién nos hizo virales, aunque ustedes ya saben quiénes son los dueños de las redes sociales. Personas que nunca los habíamos conocido y después de la pandemia se volvieron virales dentro de los evangélicos. El problema es que como se enfriaron tanto los evangélicos, se les olvida o ya no quisieron leer la palabra, sino que ahora todo, la Biblia de ellos ya no es la Biblia, sino es Facebook. Para ellos esa es su Biblia, Facebook. Y en Facebook empezaron ellos a encontrar otro mensaje diferente a la Biblia. En ese Facebook no solamente encontraron que ya no hay que esperar la venida de Cristo en el rapto, sino que también se les olvidó que la Biblia dice, Pablo también se lo recuerda a los corintios, que un poquito de levadura, cuando usted le da like a alguien en las redes sociales que dice que la iglesia pasa por la gran tribulación, y pues sí, tiene otros mensajes bonitos, porque Satán es astuto. Lógicamente que no se va a meter como dice, va a entrelazar cosas buenas, pero ahí al final te mete el esprayazo. Así es que al final te presento un pan rico, esos panes que ustedes aquí en Perú hacen, sobre todo en esa carretera que vienen ustedes de Lima hasta Ica, y le venden ese pan que dice allí de leña, y que, ¿saben? Entonces le presentan ese pan al estilo limeño, al estilo, ¿cómo? Peruano sería, al estilo peruano, que se ve delicioso y se ve bien inflado, porque le echaron levadura. Pablo dijo y Jesús lo dijo, un poquito de levadura. Muchísimos hermanitos y hermanitas siempre están posteando a elementos que hablan que la iglesia pasa por la gran tribulación, y al estar posteando en su mural están recibiendo para ellos y su familia la levadura, y va a traer consecuencias espirituales en su casa, porque un poquito de levadura
Veamos a continuación este video. ¿Listo con el sonido, muchachos? Estamos en la ciudad de Tesalónica, aquí donde el apóstol San Pablo fundó la iglesia hace 2000 años. Hemos estado durante estos días aquí en Grecia y el día de ayer, 8, estuvimos en la ciudad de Corintio y hoy estamos en este momento aquí en Tesalónica. ¿Por qué menciono las dos, Corintio y Tesalónica? Porque fueron las dos ciudades donde el apóstol San Pablo se le revela cuando escribe sus cartas para estas dos ciudades. Por primera vez se le revela el secreto del arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué decimos secreto? Porque hasta ese momento la misma iglesia primitiva no entendía el tema del arrebatamiento. Es por eso que Mateo, Lucas, Marcos y el mismo Juan en los evangelios no menciona la palabra arpazo. Es en estas dos ciudades que él fundó la iglesia, Corintio y aquí en Tesalónica. Cuando él está escribiendo la carta, el Espíritu Santo le revela el arrebatamiento a la iglesia, o arpazo. Estar aquí, donde se escribe la historia, donde se escribió por primera vez la historia del arrebatamiento de la iglesia. Es extraordinario. La Biblia se vuelve realidad. Aquí se escribe, y a esta iglesia de aquí se le escribió el mensaje del arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué no lo encuentran en los evangelios? Porque fue muchos años después. Es por eso que estar en Tesalónica es extraordinario. Ahora vamos con... Aquí, en esa corta exposición que hice desde Tesalónica, es donde el Espíritu Santo le reveló a Pablo, mientras escribía dos cartas simultáneas para esta iglesia. El apóstol San Pablo, estando en la cárcel, el Espíritu Santo le revela desde ahí. Nótese, no estaba Pablo en un yate de lujos. No estaba con ese montononón de guardaespaldas, aunque sí tenía allí, pero no para de él, sino porque estaba preso por el emperador romano. No estaba comiendo esas comidas extravagantes, no, la comida de un presidiario. No estaba tomando, como dijo este señor una vez, y salió en el video en vivo él, hablando allí en este señor de Guatemala, que los peruanos sacrifican hasta sus propias vaquitas para irlo a ver. Dijo este tipo una vez que él no toma cualquier vino, que el vino que él toma son vinos sumamente finos, cuya botella cuestan no menos de $1000. No, Pablo no estaba tomando vino fino, no tenía. Está en una cárcel. Cuando la página del cantante Daddy Yankee denunció a este hombre de origen hondureño en un mensaje donde está diciendo que si no eres rico, que si no tienes dinero en prosperidad como pastor, es porque Dios no está contigo. Entonces Dios no estaba con Pablo, con Pedro, con todos los grandes hombres de Dios de la iglesia primitiva. O sea que para el Señor aquellos eran inferiores, pero que este señor y estas señoras y todos estos
Entonces ellos sí son selectivos para Dios, pero aquellos no eran selectivos. Por favor, pueblo de Dios, use la inteligencia. ¿Sabe usted que una de las facultades de cualquier filósofo, su servidor es doctor en filosofía, es que el filósofo lo analiza, no se traga, lo indaga, lo analiza? Por eso es que yo tengo un aprecio grande por los europeos, porque los europeos son bien analíticos. Es decir, oye, si Pablo dice todavía sufrimos persecución, estamos en la cárcel, hemos sido azotados, a veces no tenemos qué comer, a veces hemos pasado frío. Y todo esto, dijo Pablo, lo recibimos con gusto en la honra y la gloria, padeciendo para la gloria del Señor. Para ellos era un honor padecer. Que ahora vengan estos elementos a minimizar, a desprestigiar a estos grandes hombres de Dios con sus acciones. Pablo está escribiendo esas dos cartas, las está escribiendo, oiga bien, desde la prisión. Déjeme ver aquí que se me puso un poquito hall. Ahí vamos a ver ya. Desde la prisión. Desde el momento que se confirma el pacto de paz por el anticristo con muchos, se da inicio a la 70ª semana de Daniel. Y Dios comienza nuevamente a tratar con Israel como lo hacía en el Antiguo Testamento. Este periodo de 7 años es terreno estrictamente judío, donde aparecen a continuación. Porque recuerde, y después vuelvo con lo de Pablo. Estrictamente, dijimos, estos 7 años de terreno estrictamente judío, donde aparecen el templo, el arca, se restaurará la relación directa de Dios con los hebreos, comienza el cumplimiento de los pactos de Dios para con Israel. Por lo tanto, la iglesia será removida de la tierra antes que se confirme el pacto con muchas naciones. Si nosotros hacemos un análisis, en ese momento que Pablo recibe la revelación simultáneamente para 2 iglesias, la iglesia en Tesalónica y la iglesia en Corintio, simultáneamente el Espíritu Santo le revela a lo que él le llama un misterio, otros le dicen secreto. ¿Por qué? Porque no había sido revelado. Y aquí es donde tenemos a esa multitud de empíricos predicadores en las redes sociales diciendo que ellos no creen que la iglesia sea arrebatada antes de la gran tribulación, porque no encuentran un solo pasaje que diga, que hable del rapto antes de ello en los evangelios. Y es correcto, ya lo acabamos de decir en ese video que hice desde Tesalónica. En ninguno de los evangelios va a encontrar la palabra arpazo, porque el misterio del arrebatamiento no fue revelado sino hasta el año 52 después de Cristo. De manera que para la iglesia era un misterio el tema del rapto, hasta que Pablo, el Espíritu Santo, le revela y nos da detalles contundentes que cuadran a perfección con la teoría premilenialista y dispensacionalista. Y los detractores de la dispensación otra vez
caen en catastróficos y garrafales errores de la historia. Porque como dijo el gran teólogo europeo Francisco de la Cueva, dijo: como buen teólogo de la Iglesia Católica, siempre fui seguidor y enseñé en las universidades sobre la teoría de la amilenialismo, es decir, que la iglesia no es arrebatada hasta que no se instale el reino sobre la tierra, hasta que hasta que el famoso escatólogo, y menciona ese nombre de ese tremendo hombre de Dios de España, dice Francisco de la Cueva, hasta que Elvis Carballosa me mostró lo contrario. Desde entonces, dijo Francisco de la Cueva, soy premilenialista. Y después de haber hecho una investigación exhaustiva, dijo, ninguna teoría calza a la perfección con las profecías de la Biblia como la teoría de la dispensación. Porque si no eres dispensacionalista, dijo Francisco de la Cueva, estás perdido en la historia. Perfecto, lo que estaba diciendo él. Así es que las evidencias, como hemos leído aquí, la iglesia no debe de pasar por la gran tribulación. Las razones poderosas por qué Lucas, Mateo, y escuchamos a algunos, hasta una señora allá que vive en Tel Aviv y que dice que ya sacando ella, bueno, el hecho de que vive en Israel, el hecho de que sea descendiente judía, como muchos llevamos sangre judía, eso no significa que soy escatólogo. Para los que no han estudiado la escatología, ella no es escatóloga, así que no conoce la regla. Conoce tal vez del judaísmo, sí, pero una cosa es el judaísmo y otra cosa es ya la teología profunda, y en especial la escatología. Y ella saca sus famosas teorías de que ves y cita a Mateo, y que Mateo habla completamente, y que Lucas, y que todo esto, y que todo lo que aparece aquí muestra entonces que no hay ningún rapto. La iglesia pasa por la gran tribulación. Como decimos, quienes desconocen la historia, lo digo en el libro, están condenados a cometer los errores del pasado. Si usted habla que la iglesia pasa por la gran tribulación, todas esas partes que le toqué, esos capítulos que le toqué, entonces no cuadra. Porque en todos esos capítulos que le mostré, el trato de Dios es total y absolutamente con su pueblo de Israel. Y si el trato de Dios es total y absolutamente con el pueblo de Israel, en la 70ª semana, o sea, en la gran tribulación, o sea, en los 7 años, si el trato es totalmente tal, déjeme mostrárselo de nuevo, después me lo muestra, muchachos, ahí en la imagen. Déjame mostrárselo de nuevo. Aquí. Si usted enseña que la iglesia pasa por la gran tribulación, todo esto que estoy señalando aquí no cuadra. Porque en todos estos capítulos, abierta y directamente se ve que el trato de Dios será total y exclusivamente con el pueblo de Israel en la 70ª semana, es decir, en la semana 70, o popularmente conocido por nosotros como la gran tribulación. No pueden los que dicen que la iglesia pasa la gran tribulación, volvamos de nuevo a la imagen, tendrán que violentar todos estos pasajes. Eso quiere decir violentar Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, violentar todo. Eso no puede suceder. Además, en la gran tribulación, una de las promesas que sueña el pueblo de Israel es ver reconstruido al templo. Que sin lugar a duda el antipadre, posiblemente vamos a ver la sorpresa, porque lo dije en el libro.
Y qué interesante que se viene dando todo el tema que hablamos ayer en la mañana sobre el anciano rostro fiero. El antipadre va a ser el hombre, eso es lo que dice Daniel, que va a promover ese pacto para que se finiquite en el momento en que se le entregará su trono y su autoridad, el antipadre imitando a Dios, a su hijo, que sería el anticristo. Y allí comenzaría los 7 años. No nos va a sorprender si entre el 26 y 27 o quizás 28 el anciano rostro fiero anuncie que entre la final negociación del pacto se va a lograr el sueño judío de reconstruir el tercer templo. En ese tercer templo se sueña con el arca, que en nuestro masterclass en profundidad, pero el joven que nos trabaja en el YouTube te hace meterte como que estuvieras en tercera dimensión. Por eso yo recomiendo a los que son miembros de masterclass que lo miren en la sala de su casa, porque como es YouTube, desde su televisión con su familia, sobre todo con sus jóvenes, porque los mete como que están en tercera dimensión. Y allí hablamos en el capítulo 11 cuando la bestia se sienta en el templo y en ese momento entran los 2 testigos y al final aparece el arca. Todo eso tiene que ver exclusivamente con el pueblo de Israel. Allí no está la iglesia. Como dijimos en esto, el templo, el arca, se restaurará la relación directa de Dios con los hebreos, comienza el cumplimiento de los pactos de Dios para con Israel. Por lo tanto, la iglesia será removida de la tierra antes que se confirme el pacto. Yo quiero dejárselos a ustedes porque va a ser difícil que lo lean porque está pequeño en letra. Primera de Timoteo 2:1-4, apúntelo. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y oraciones de gracia por todos los hombres. Nótese, todos los hombres. Porque en este momento la iglesia está siendo arrastrada por esas nubes oscuras de la política. O eres derechista o eres izquierdista. Si eres derechista, no puedes orar por los izquierdistas. Si eres izquierdista, no puedes orar por los derechistas. Eso es peligroso, porque la iglesia no tenemos color político público. Lo puede tener privado, pero no público. Porque nuestro único grandote es el Señor. ¿Qué quiere decirnos al no tener una afiliación, cómo se puede decir, fanática? Al no tenerla, estás listo para orar por cualquier persona que venga, sea blanco, sea negro, sea indígena, sea pobre, sea rico, sea político o no sea político. Nosotros, como hijos de Dios, estamos listos para orar y ministrarle y predicarles el evangelio de Jesucristo, porque eso es lo que dice Pablo aquí. Volvamos a la imagen. Dice, por los reyes, oiga bien, mire lo que dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, es decir, presidente, políticos, militares y multimillonarios. ¿Está prohibido orar por ellos? A ver, pastora, ¿está prohibido orar por ellos? ¿Debemos de negarnos nosotros a orar por ellos? ¿Sí o no? Si el ex brujo, bueno, no sabemos si es ex brujo, sigue siendo brujo, creo yo. Si el brujo Indio Morales de Bolivia lo invita a que ore usted por él, ¿debe de hacerlo o no debe de hacerlo? Aunque ya sabe que ahí vive con todo ese montón de brujos haciéndole limpieza.
Pero si Él lo invita a usted a orar, ¿debe usted orar por Él, sí o no? No puede cerrarle la puerta. No le puede cerrar la puerta. Y es lo que a veces los evangélicos, por el problema de esas nubes oscuras de la política, ¿qué es lo que quiere Satán? Separarnos para que limitemos la puerta. No. La Biblia dice que la iglesia es la luz del mundo. ¿Qué quiere decir? Vamos a dar luz de Jesús en cualquier lugar donde haya oscuridad y se nos permite entrar con la luz, entraremos con la luz. Eso no quiere decir que yo soy comunista, que yo soy derechista, que yo soy... No, Señor. Volvamos. Por los reyes y por todos los que están en alta eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, al cual quiere, ¿qué dice? Ayuden esa parte, yo sé que está pequeñita y ayuden, ¿qué dice? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento. Bueno, pero ¿por qué estoy leyendo esto? Todo esto es para la iglesia en el tiempo de la gracia. ¿Qué quiere decir tiempo de la gracia? Quiere decir que esa gracia termina. ¿Y cuándo termina? En el arrebatamiento de la iglesia. Porque después del arrebatamiento de la iglesia viene la gran tribulación. Y en la gran tribulación, ¿quién está gobernando? El anticristo. Aquí va a cambiar. Mírenla bien, aquí va a cambiar la historia. Para los que dicen que sí pasamos en la gran tribulación. O sea que ya vamos a entrar en eso. Ore por las autoridades gubernamentales, por cuanto son ordenados por Dios. Es decir, que nadie está en el poder si no es por ley permisiva de Dios. Lo explico en el libro y más detallado lo hacemos en nuestro canal de Masterclass. Nadie está encima del poder si no es por la ley permisiva de Dios. Eso fue lo que le dijo a Daniel: no, señor Nabucodonosor, usted está en el poder porque el Altísimo así lo quiere, pero en el momento que el Altísimo decida que se terminó su tiempo, usted va a ser quitado. Por eso es que tenemos que orar por todos. Aquellos que estén en autoridad pueden ser salvos y para que los santos vivan en paz como resultado de ello. Conforme enseña Apocalipsis 13:4, mire esta parte, Apocalipsis 13:4, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 13:4, aquí hay una incoherencia en los que dicen que se quedan en la gran tribulación. Versículo 4 dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién contra la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y vamos en el argumento aquí. El gobierno durante los 7 años de la gran tribulación es presidido por el anticristo. A ver, hermano, a ver. Ustedes de las redes sociales me les están mostrando también a ellos. No es contradictorio. O sea, es contradictorio, imposible que la iglesia esté en ese tiempo, pues no podrá sujetarse ni orar por las autoridades y menos por el anticristo, ¿cierto? Por este motivo la iglesia debe ser retirada antes que se establezca el gobierno del mundo, el anticristo, porque él va a establecer su gobierno de adoración. Y así lo estamos tocando en Masterclass, en el capítulo también 13. Hablamos cuando dice: y hace imágenes y ordena, y aquellos espíritus, esos seres que caerán del segundo cielo, se posesionarán de inteligencia artificial, y en las imágenes artificiales o los humanoides harán que todos adoren a la bestia, y el que se niegue será muerto en ese momento, y ordenará una ley que todos adoren al anticristo. Pero es una ley. Entonces toda la iglesia, si está en la gran tribulación, ¿se tendrá que someter al anticristo? Entonces toda la iglesia en la gran tribulación tendrá que recibir la marca de la bestia, porque es ley. Va a ser ley.
Agárrenlo como un filósofo, pónganse en la mente. Bueno, sí, ahorita en la gracia sí. Estamos obligados a orar y a sujetarnos a las leyes establecidas, a sujetarnos a las leyes establecidas. Ahora en el periodo de la gracia. Pero cuando termine la gracia, el que viene el anticristo establece leyes que son contrarias a Dios. Ahora entiende por qué explico que a Israel le será dura, porque a Israel le tocará bailar con la más fea. Por eso el Señor, y ahí explico por qué el Altísimo es tan perfecto que se guarda a su pueblo judío para la fase final, porque de ese pueblo es donde van a salir 144,000, que por cierto no hay un solo testigo de Jehová allí. Son 100% judíos. Esos 144,000 judíos se levantarán con el poder de Ruach Kodesh, con una doble unción. Ahí sí se cumple, ahí se cumple doble unción, porque la primera será más grande que la primera, y ellos se enfrentarán con doble unción frente a la bestia anticristo. Pero si la iglesia se quedara en la gran tribulación, como enseñan este señor ya de España, que algunos hermanitos hasta le viven poniendo y posteando un poquito de levadura. Porque aunque postee la parte bonita que está viendo, le va a gustar y va a ir, y entre esas va a llegar donde dice que la iglesia no pasa por, la iglesia pasa por la gran tribulación. ¡Pum! Ya se le metió el espíritu. Ahí está, ya cayó una trampa. Si no, hable con los pescadores, que son los expertos cómo hacer que el pobrecito pez muerda el anzuelo. Y le tira la carnadita hasta que el pez cayó. Es contradictorio, imposible que la iglesia esté en ese tiempo, pues no podrá sujetarse ni orar por las autoridades y menos por el anticristo. Por ese motivo concluimos que la iglesia no estará. Pero vamos a seguir hablando aquí. El rapto o arrebatamiento de la iglesia es la venida del Señor por su santo, su iglesia, su cuerpo, y que da fin al periodo de la gracia. Pero hay algo más que voy a explicar aquí. La venida de Cristo con sus santos es la segunda venida, nótese. En el rapto la iglesia es levantada. En la segunda venida Jesús viene con la iglesia, con los santos, y entonces sí, reinaremos sobre la tierra. Entonces sí se impondrá el periodo de la restauración del gobierno de Jesucristo. Son dos cosas diferentes. Que es lo que estos elementos de las redes sociales o estos empíricos es lo que no saben aplicar. El regreso nuevamente a la tierra con su santo al final de los 7 años de la gran tribulación, y da inicio el periodo de la dispensación del milenio o gobierno de restauración. Una idea nada más en esta para que lo tenga en su corazón. Es importante tener presente que esta reunión de la iglesia con el Señor Jesucristo en los aires, ¿qué dijimos que significa la palabra aire que está diciendo Pablo aquí? A ver si se acuerdan, o estaban dormidos cuando lo dije. A ver, segundo cielo. Solamente afecta a los redimidos. Es decir, aquí solo van los santos, las personas que han reinado, que han renacido del Espíritu Santo de Dios durante la dispensación de la gracia, que es el periodo entre el día de Pentecostés y esta primera parte de la segunda venida de Cristo. Primera parte, no es que son dos o tres venidas. Primera parte, en 2 fases. Igual que el Espíritu Santo. La primera fase del Espíritu Santo fue con Israel. La segunda fase del Espíritu Santo es con los gentiles.
Porque allí es donde quieren meter y que el otro. Bueno, es porque lo mismo, porque lamentablemente ni siquiera saben qué significa filosofía. Que el poder de analizarlo todo con el poder analítico de la mente. Que el periodo entre el día del Pentecostés y esa es la primera parte de la segunda venida de Cristo, el rapto de la iglesia. En esta fase, o sea, primera etapa de la segunda venida del Señor Jesús, ya lo explicamos bien para que no entren allí los detractores. Él no viene a la tierra. Oiga bien, en el rapto Jesús no viene a la tierra. El Señor no pisa la tierra, porque si la pisara, ya es segunda venida. Pero en el arrebatamiento, aquí Pablo está explicando que Él no pisa la tierra, pero sí saca a su iglesia de la tierra. Todo sucede en los aires, allá arriba. Primeramente en las nubes, como ya lo explicamos al comienzo. Y desde las nubes partimos con cuerpos glorificados y vestiduras blancas para encontrarnos con el galanazo novio en el segundo cielo, y de allí partimos con él hasta el tercer cielo para dar inicio a las bodas del Cordero, que son 7 días o 7 años en la tierra. Nosotros, los hijos renacidos de Dios en la dispensación de la gracia, no pasaremos por el periodo de 7 años descrito en el libro de Apocalipsis. Los 3 primeros años de la gran tribulación, es decir, y los últimos 3 años y medio de lo que se conoce como la gran tribulación. Porque ya habremos sido arrebatados en las nubes para estar con nuestro Señor en los cielos. Sueñe con esa imagen. Cuando vendremos en poder y en gran gloria después del rapto con Él, después de 7 años, para reinar sobre la tierra. Déjeme leer esto. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahorita? Apostasía. ¿Estamos viviendo avivamiento, pastora? No estamos viviendo avivamiento. Jesús no habló de avivamiento. Ay, es que el gran profeta de los costarricenses dice que viene un gigantesco. Bueno, suena bonito, pero no es bíblico. Y porque la postrera será más grande que la primera. Sí, es profecía de Joel, pero no está hablando para la iglesia. Bueno, ¿a quién le quiere creer ustedes mejor? ¿A este hombre o a la Biblia? O a Jesús, más bien, o a Jesús. ¿Quién es más grande para usted? ¿Este hombre de Costa Rica o Jesús? Y Jesús no habla de avivamiento. Por favor, lean bien. Jesús habla de un periodo de crisis espiritual profunda. Pero deben de saber esto, que muchos se enfrentarán unos a otros, y unos a otros se odiarán y se entregarán unos a otros, y se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Está hablando de avivamiento ahí? Está hablando de una crisis profunda, espiritual, crítica, y donde solo los que permanezcan, solo los que queden. Es lo mismo la parábola de las 10 vírgenes. ¿Cuántos se van con el Señor? Solo 5. Ahí no está hablando de avivamiento.
En la tierra, después del arrebatamiento, en la tierra comenzarán los 7 años de la gran tribulación y se desatarán los triples juicios: 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18 no se vuelve a mencionar la palabra iglesia. Y exactamente esos 21 juicios, exactamente, está dicho por el mismo Apocalipsis, son un total de 7 años. O sea, la gran tribulación. ¿Cómo es que en todo el periodo de la gran tribulación Juan no menciona una sola vez la palabra iglesia? ¿Usted cree que se le olvidó a Juan? Dígame la verdad, ¿usted cree que se le olvidó a Juan? Posiblemente estaba bebiendo tantas pastillas químicas como las que acostumbramos hoy a beber, que le entró, ¿cómo se llama este problema que nos olvida la gente? Amnesia. ¿Usted cree que le pasó eso a Juan? ¿O es que la iglesia no está en la gran tribulación? Y por eso Juan no la menciona. Dígame, ¿por qué cree que Juan no menciona a la iglesia en toda la gran tribulación? ¿Porque se le olvidó o es porque la iglesia no está en la gran tribulación? No es que tenía amnesia, es porque la iglesia no está en la gran tribulación. Porque Juan, no olvide que era un tipo que no se le escapaba nada, ni un detalle. Así que si él no escribe la palabra iglesia es porque la iglesia no está en la gran tribulación. Como vemos en este cuadro detallado para los de las redes sociales, ¿cómo lo tenemos destinado? Viene por sus santos, viene con los santos. Los triples juicios y el declive que hacemos ahí de los 7 años de la gran tribulación. Hay 2 eventos descritos en las Escrituras, en la iglesia, que estarán relacionados seguidamente después del traslado, que tiene una significación escatológico especial. Mientras que en la tierra está la gran tribulación, en el cielo, en el capítulo 19 de este libro, explico profundo con todos los detalles y similares bíblicos. Allá en la boda, mientras en la tierra hay llanto, dolor, espérese el tema de esta tarde: la gran tribulación, el entrenamiento. Espéresela. Mientras en la tierra la gente deseará morirse, en el cielo tendremos 2 eventos simultáneos allá: las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo, donde allá vamos a recibir las recompensas para cuando bajemos en vivo y a todo color con el Rey del Reyes a reinar sobre la tierra. Reinaremos con Él como reyes y sacerdotes, pero solo hasta en ese momento. Así es que, porque ahorita hay algunos, por estas falsas doctrinas, algunos enfermizos que se llaman príncipe y a la esposa princesa. Y soy príncipe. Espérese, todavía no estás seguro que eres príncipe, porque si estás enseñando falsa doctrina, no te vas en el rapto. Seremos reyes y sacerdotes no antes, sino hasta después que hayamos sido raptados y regresemos con cuerpos angelicales, con el mero, con el Rey de Reyes, Señor de Señores, y entonces seremos reyes y sacerdotes, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo,
se declara que los cristianos han de ser llevados a un examen solo ante el Hijo de Dios. En este evento se explica con mayores detalles en 1 de Corintios 3, 9, 15, donde van a haber sorpresas. Lo explico en el libro. Van a haber sorpresas en el cielo. Aquellos que creíamos que tienen su coronita llenísima de estrellas, de tantas almas que ganaron, tal vez no tendrán ni una. Y aquellos hermanitos o hermanitas sencillos de las iglesias, sucederá que van a aparecer con una corona llenísima de perlas en el cielo. Porque esas hermanitas sencillos, hermanitos sencillos, dieron su vida y su corazón para ganar alma, para traer almas a Cristo Jesús. Y se dice que cada alma que gana es una perlita para tu corona. Allá vas a recibir los galardones.